disertación del doctor Pablo. El doctor es cardiólogo y es especialista en imágenes y nos dará la clase de tomografía y resonancia cardíaca. Así que recuerden anotarse para la asistencia en el chat y por favor dejen en silencio los micrófonos. Después vamos a hacer un espacio hacia el final de la disertación para las dudas que tengan. Así que le doy la palabra, Doc. Bueno, muchas Bienvenido, muchas gracias, gracias. Leticia, por la invitación. Para mí es un placer. Yo no sé si, me parece que nadie sabe, pero yo fui egresado de la Universidad de Córdoba, así que me siento muy orgulloso de poder participar y dejarles un mensaje. No sé si una enseñanza, pero un mensaje me parece importante. Con respecto a la tomografía, quería mostrarles rápidamente que todo ha evolucionado y los tomógrafos también han evolucionado. Ustedes están viendo la barra de abajo donde tenemos 4 detectores, 16, 32, 64. Esto rápidamente para mostrarles cómo ha ido evolucionando la tomografía. La tomografía fue mejorando los tiempos de adquisición. Antes necesitábamos apneas muy largas, los estudios se hacen con apneas. Si ustedes observan las apneas en un 4 detectores eran 40 segundos y ya estamos entre los 3 o 5 segundos de apnea. Y también se ha mejorado muchísimo en cuanto a resolución temporoespacial. Con esto hago referencia a que realmente los equipos giran más rápidos, la camilla se mueve más rápido, por lo cual las imágenes se adquieren muchísimo más rápido. Y por último, es que se ha mejorado en la resolución espacial, el grosor de corte. Cuando uno habla de tomografía multislice, tiene que conocer que la resolución espacial, el grosor de corte, estamos alrededor de los 0,4, 0,3 bien, milímetros. Eso también nos ha permitido a detectar estructuras tan pequeñas como una coronaria, bajar la cantidad de contraste y mejorar la velocidad de inyección. Cuando uno mira un poquito las imágenes, dice, bueno, desde los electron beam tomógrafos, fueron los primeros tomógrafos que empezamos a estudiar las coronarias hasta hoy en día, el 64 detectores, miren cómo han mejorado la resolución espacial, el grosor de corte, permite definición de estructuras mucho más sensibles, de bordes más netos y estudiar estructuras como la composición de una placa. Cuando hay 4 detectores, en cada giro el tomógrafo toma un área de cobertura de 4 milímetros. O sea, es muy poquito, tiene que girar casi 100 veces para tomar toda la cobertura. 16 detectores, en cada giro toma un área de cobertura de 12 milímetros. El de 64 casi 3 centímetros. Entonces siempre digo, si el corazón es como el puño de su mano y el más o menos son 9 centímetros, entonces el tomógrafo tiene que girar y pasar 3 veces por el tórax para tomar todo el área de cobertura del corazón. Por eso que todo el área de cobertura. Esto es un poco para explicarles que nosotros en tomografía necesitamos del electrocardiograma. Esto es importantísimo, gatillamos los estudios. Y ustedes bien saben, como cardiólogos que son, que entre un R y un R del electrocardiograma tenemos todo el ciclo cardíaco. La fase 0 a la 90%. Sabemos que desde la mitad del ciclo cardíaco hacia atrás, o sea, estamos hablando de los 600 milisegundos, disculpen, 600 segundos, 6.000 milisegundos. Estamos hablando de que ese es el periodo diastólico. Nosotros gatillamos, como estamos mostrando aquí, en la fase 10%. Es por eso que los estudios coronarios deben ser gatillados en la fase diastólica. Y la explicación es porque las coronarias se perfunden en diástole. Entonces, esto es una forma rápidamente de demostrarle que en cada giro el tomógrafo va tomando una determinada área de cobertura. Entonces, la regularidad del electrocardiograma es fundamental, sobre todo para tratar de obtener este tipo de imágenes. Si yo irradio todo el ciclo cardíaco, voy a sacar la función ventricular, voy a ver valvulopatías y demás. El tomógrafo tiene muchísimas posibilidades de hacer exámenes. Uno de esos exámenes es el score de calcio. Y primero que nada les quiero decir que el score de calcio es un excelente estratificador de riesgo en pacientes asintomáticos. O sea, si un paciente tiene síntomas, si un paciente tuvo un evento duro, no sirve el score de calcio. Si un paciente está tomando estatinas, no sirve el score de calcio. El score de calcio es un excelente método estratificador de riesgo en pacientes asintomáticos. ¿Y por qué? Porque como estoy mostrando acá, individualiza el riesgo más allá de la edad.
Recuerden ustedes que esta variable de edad es una variable muy potente, pero bueno, esto va más allá de la edad. Valora carga de aterosclerosis, proporciona una evaluación integrada de la exposición de los factores de riesgo y permite identificar individuos muy susceptibles de hacer un evento coronario. Es fácil de medir, no necesita contraste, solo necesitamos gatillarlo, no necesita premedicarse, no necesita ayuno, y es simplemente una tomografía gatillada, axial, simple, para cuantificar y ver la cantidad de calcio que existen en las arterias coronarias. Y obviamente, como dijo el doctor Arthur Agaston, que fue quien inventó esto, el mejor predictor de riesgo de aterosclerosis es demostrar la aterosclerosis en sí. ¿Cuál es el poder del score de calcio? Tiene tres pilares fundamentales: un valor pronóstico importantísimo, un valor de estratificación de riesgo y obviamente un excelente método para guiar y tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Les decía justamente todas las particularidades. Necesitamos del electrocardiograma, es un estudio que dura menos de 5 minutos, no necesitamos medicación, no necesitamos acceso venoso. Hacemos un escaneo y vemos esto. Vemos cortes axiales y cuantificamos después, mediante software específico, la cantidad de depósitos de placas cálcicas que existen en los diferentes segmentos del árbol coronario. Eso nos va a dar una puntuación, y esta puntuación va de 0 hasta el valor de score de calcio que tengamos. Y por supuesto que eso nos va a dar, el riesgo va a ser muy bajo. Si el paciente, por ejemplo, tiene un score de calcio mayor de 400, el riesgo va a ser alto. Y así sucesivamente. Este es, digamos, la forma que ustedes van a recibir en el informe, un score de calcio, por ejemplo, de un paciente, como vamos a ver aquí en esta diapositiva. Este era un paciente de 65 años, sexo masculino, el tronco no tenía calcio, la DA tenía 31 de score de calcio, la CX 327 y la derecha 56. Todo eso da un score de calcio total de 414. Y lo más importante acá es saber en qué percentil se encuentra ese paciente de acuerdo a la cantidad de calcio que tiene, porque eso va a ser un determinante del pronóstico y de la conducta a seguir. Así se pide score de calcio coronario. Obviamente, por ejemplo, el diagnóstico lo vamos a poder, valoración de aterosclerosis subclínica, y se solicita para valoración, justamente les vuelvo a repetir. Así como piden ecodoppler de vasos de cuello por doquier, el score de calcio, ya les voy a mostrar, es mucho más potente y tiene muchísima más evidencia científica del valor que tiene el score de calcio en pacientes asintomáticos a la hora de estratificar el riesgo. Cuando uno lo compara con factores de riesgo convencionales, obviamente teniendo en cuenta el Framingham Score o cualquier otro factor de riesgo convencional, miren ustedes que la tasa de eventos se va a relacionar no solo con los factores de riesgos cardiovasculares, sino también con el grado de calcificación coronaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que individuos, por ejemplo, que no tienen factores de riesgo, como estamos mostrando abajo a la izquierda, pero que tienen un score de calcio más de 300, o sea, barra azul, barra, disculpen, roja, va a tener 3.5 más de eventos que aquellos que tienen tres factores de riesgo, pero score de calcio cero. O sea, yo acá estoy comparando tres factores de riesgo, bien, con un score de calcio cero, es menos potente que tener cero factores de riesgo, pero tener más calcio en las arterias coronarias. Por supuesto que la localización, doctor, es lo mismo tener calcio en el segmento distal de la derecha que en el tronco. No, no es lo mismo. Por supuesto que cuanto más proximal sea el depósito de calcio y se afecta al tronco de la coronaria izquierda, mayor va a ser el riesgo cardiovascular, la mortalidad total y obviamente el riesgo de esos pacientes. Fíjense que casi se triplica el riesgo. Yo les decía que cuando uno compara los diferentes métodos estratificadores de riesgo realmente por encima del Framingham Score, por encima de la presencia de placa aterosclerótica y grosor de íntima media, por encima del índice brazo-tobillo, por encima de la proteína C reactiva, el mejor predictor independiente de riesgo es el score de calcio. ¿Y en quiénes lo solicitamos entonces? Pacientes asintomáticos de riesgo intermedio. Ustedes saben que a la hora de estratificar un paciente, lo catalogamos como un paciente de riesgo intermedio y decimos, bueno, vamos a valorar si realmente ese paciente que tiene un colesterol ahí medio borderline tiene evidencia de aterosclerosis subclínica. Y bueno, necesitamos esto y nos va a permitir el score de calcio justamente tratar de indicar estas medidas preventivas de realmente si es cierto o incierto comenzar con estatina. Y comencemos con algunos casos. Si el score de calcio es cero, o sea, yo tengo un paciente, ¿no? Deportista de alto rendimiento, con
colesterol medio borderline, que no quiere tomar estatina, tiene algunos antecedentes familiares, el paciente hace ciclismo, dice, doctor, mire, yo las estatinas no las voy a tolerar, no las quiero, porque además de los dolores que tengo durante mi actividad física, bueno, le hacemos un score de calcio y ese paciente que tenía un colesterol borderline, tiene un score de calcio cero, bueno, hay ausencia de placas cálcicas, ese paciente está apto para no recibir estatina. Esto es a excepción de pacientes diabéticos, tabaquistas o con historia de enfermedad coronaria. Ahora, si el score de calcio en la cuantificación va de 1 al 99, nosotros debemos comenzar con estatinas de baja a moderada intensidad, sobre todo en pacientes mayores de 55 años. Y ya les voy a mostrar y les voy a explicar qué es lo que ocurre en pacientes menores de 45 años. ¿Y qué pasa si el score de calcio ya es muy alto, es mayor a 100 o está dentro del percentil 75? También debemos iniciar estatina. Entonces, a grandes rasgos es score de calcio 0, no recomendar estatina, score de calcio 100 o por encima del percentil 75, debemos iniciar estatina. Y esta es la evidencia, estimados colegas. O sea, existe numerosa evidencia en Estados Unidos, en lo que es Inglaterra, Canadá, China y demás. O sea, la indicación común es, miren acá qué interesante, pacientes mayores de 40 años, de riesgo intermedio, asintomáticos. Si el score de calcio es cero, nos va a permitir reestratificar ese riesgo a ese paciente y bajarlo de riesgo. Pensábamos que era de riesgo moderado, le hicimos un score de calcio de cero, ¡pum!, lo bajamos a riesgo bajo. Si ese paciente de riesgo intermedio hacemos un score de calcio, ese score de calcio es mayor a 100, pasamos a catalogarlo como paciente moderado, probablemente alto riesgo, y empezamos con las estatinas. Todavía no está claro, todavía las guías están un poco en duda qué hacer si realmente con un score de calcio mayor de 100, además de darles estatina, debemos o no indicarle aspirina. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto a la prevención? Los que les decía. Si el score de calcio va entre 1 y 99 y está más allá del percentil 75, considerar estatinas de moderada intensidad. Si el paciente tiene un score de calcio mayor a 100, lo mismo, estatinas de moderada a alta intensidad. Entonces, como yo les decía, es un excelente método estratificador de riesgo y sirve para guía de tratamiento. Obviamente, es un método estratificador de riesgo por imagen, es útil en pacientes de riesgo intermedio, sobre todo cuando existen dudas si necesitamos indicar o no estatinas. Excelente predictor de riesgo cardiovascular. Si es cero, paciente bajo riesgo. Si es más de 100, debemos empezar a entender que ese paciente debe estar con estatina, aspirina y considerar, de acuerdo a las nuevas guías europeas, si el score de calcio es mayor a 100, en hacer algún estudio funcional para inducir isquemia en ese paciente. O sea, el objetivo final es redefinir este riesgo individual con el objetivo de optimizar tratamiento, estimular cambios de hábitos de vida y mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Y esto es un breve resumen de una presentación que hice justamente a fin de año en Villa María, y la pregunta era si ¿qué nos aporta la tomografía a la hora de la estratificación de riesgo en prevención primaria? Y yo les digo desde ya, y ustedes lo saben, que los scores de riesgo tradicionales, hoy en día, en el 2025, todavía no nos predicen efectivamente el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces la pregunta es si nosotros podemos predecir y prevenir este riesgo de manera temprana con algún método de imagen. Y si podemos identificar y cuantificar esta enfermedad subclínica y si tiene peso. Y ya van a ver que hay estudios como el PESA, el CARDIA, el BioImage, que han demostrado que realmente el uso de la tomografía en la valoración de la aterosclerosis subclínica nos ha cambiado y nos puede llegar a cambiar el pronóstico de nuestro paciente. O sea que podemos afirmar que esta estratificación mediante la tomografía, por ejemplo, puede ser mucho más importante que la hora de evaluar a nuestros pacientes con scores o factores de riesgos cardiovasculares. Esto se denomina, y esto lo van a empezar a escuchar y cada vez más fuerte, medicina de precisión, que es aquella medicina aplicada al paciente correcto, en el momento correcto, con el tratamiento correcto. O sea, esto es un poco lo que se viene. Ustedes bien saben, esto es, disculpen, dónde estamos en el 2025 con los scores de riesgo. Saben que los scores de riesgo utilizan datos observacionales de puntuación probabilística de riesgo, sobre todo ya hace más de 70 años. Son estimaciones poblacionales, no son ensayos controlados, hay un número limitado de factores de riesgos, estiman solo riesgo de muerte, presentan errores de clasificación, son de baja sensibilidad, sobreestiman mortalidad.
Entonces, decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos sobreestimando los factores de riesgo y estamos sobremedicando a nuestros pacientes? Y la otra pregunta, o estamos subestimando porque no conocemos la prevalencia y entonces estamos subtratando a nuestros pacientes. Entonces, un poco la tomografía nos viene a apoyar un poquito toda esta decisión de qué hacer en prevención primaria y qué nos puede aportar. ¿Nos detecta enfermedad, la aterosclerosis subclínica? Sí, a través del score de calcio. Nos puede obviamente guiar en cuanto a la terapia, porque si hay presencia de placas, ya vamos a ver ahora, vulnerables, de alto riesgo, vamos a ser incisivos y bastante agresivos en la terapia de estatinas, porque obviamente nosotros vamos a poder establecer y predecir el pronóstico de nuestros pacientes con las diferentes utilidades del método. ¿Y cómo estima el riesgo? Bueno, fíjense ustedes, lo importante es que la tomografía cardíaca ya con contraste nos va a permitir valorar arterias coronarias normales, enfermedad arterial coronaria no obstructiva y enfermedad arterial coronaria obstructiva. O sea, de todo este paradigma y este espectro de enfermedad coronaria, la tomografía puede aportar muchísima información. Y eso hace que la sensibilidad y la especificidad para predecir estos eventos coronarios sea superior a todos los otros scores como el Framingham Score, el ATP3 y demás. O sea, que realmente, fíjense, en este caso el CONFIRM, que fue un estudio muy importante donde a los pacientes en prevención primaria se realizó tomografía, demostró que la tomografía tiene un alto valor para predecir mortalidad, más allá de las características demográficas y clínicas de nuestros pacientes. ¿Y por qué digo esto? Fíjense la importancia de la tomografía hoy en día. No solo ya estamos enfocados a decir, doctor, ¿tiene lesión severa o no tiene? Bueno, hoy estamos más en detectar la enfermedad coronaria, medir la placa, la carga aterosclerótica, la composición de la placa y para todo esto modificar el riesgo y tratar de ser incisivo en el tratamiento de nuestros pacientes. O sea, como todo método va evolucionando y ya no decimos, tiene o no tiene lesión. O sea, este pensamiento dicotómico de decir, doctor, pero mi paciente tiene o no tiene lesión severa. Ya vamos más allá de si tiene o no tiene algo severo. Si no tiene lesión severa, ¿cómo es la placa? ¿Qué características tiene? ¿Qué volumetría tiene? ¿Qué carga de aterosclerosis tiene? ¿Por qué? Porque ya está demostrado en diferentes trabajos, como el Scott Hart o el PROMIS, la rama de diabetes, ha demostrado justamente que la utilización de la tomografía en el contexto de pacientes con dolor torácico, por ejemplo, en comparación con los test de estrés y demás, redujo de manera significativa la muerte cardiovascular y mejora justamente todo esto a través del cambio en la terapéutica de prevención. O sea que el diagnóstico de la placa por tomografía también nos sirve para identificar estos pacientes de riesgo mejor y mucho más allá de los parámetros clínicos. ¿Y por qué? Porque identifica pacientes de bajo riesgo, coronarias normales, en el esquema de la A, porque mejora la estratificación en aquellos que tienen lesiones pero no es severa, y porque identifica pacientes de muy alto riesgo. Y esto ya está sabido y ya lo vamos a ver. Esto es lo mismo. Fíjense que nosotros a través de la tomografía podemos caracterizar placas, o sea, fenotípicamente, a diferencia de lo que es la angiografía invasiva, excepto el IBUS por ahí o el nuevo OCT, pero por tomografía nosotros no solo vemos enfermedad de luz, sino vemos enfermedad de pared. Y a través de la enfermedad de pared decirte, ojo con esta placa de características fibrolipídicas, con spotting cálcico y remodelado concéntrico, porque es una placa de alto riesgo. Y eso triplica las probabilidades de que el paciente sufra un evento cardiovascular duro. Bueno, aquí está en el Scott Hart o en el PROMIS. Ustedes saben que la evidencia de placas de alto riesgo demostró que es importante porque, bueno, cambia justamente el pronóstico de nuestros pacientes. Y no solo si la placa es vulnerable o no, sino la baja atenuación. Recuerden ustedes que usamos un instrumento que se llama ROI y que medimos la densidad de la placa. Si esa placa es de baja atenuación, también es un fuertísimo predictor de riesgo de eventos coronarios. Fíjense qué interesante que nosotros podemos medir la placa, decir si es placa cálcica o fibrolipídica. Y en este espectro, aquí a la derecha, en este trabajo icónico, demostró que, por ejemplo, si uno valora mediante estos métodos no invasivos, podemos predecir los síndromes coronarios agudos más allá de la gravedad de la estenosis. Y decirte que si tenés una placa calcificada o es una placa densa, vas a tener menos posibilidades de tener un evento coronario agudo porque es una placa cálcica ya organizada
que tiene poca probabilidad de ruptura, eso es una placa protectiva, a diferencia de una placa vulnerable de baja densidad, con spotting cálcico, de baja atenuación, que son las placas patológicas. Entonces, fíjense, esto es bueno, uno de los trabajos que hice yo aquí desde Rosario, que estamos empezando a hacer es valorar la cantidad y el monto de placa. Lo que está en verde largo, obviamente, es el lumen, pero lo que se ve en diferentes colores, por ejemplo, en color amarillo o en color rosa, es el monto de la placa, la vulnerabilidad de la placa. O sea, cuantificamos, identificamos y, como yo le decía, valoramos el porcentaje de estenógeno. Entonces, fíjense cómo va variando todo. El rol de la tomografía, ya no solo hablamos con la Universidad de estenosis, sino que estamos más allá y sabemos que hoy en día la aterosclerosis es quien determina, en verdad, más allá de la obstrucción, el riesgo de la enfermedad. Bueno, y hay software específico, ya con inteligencia artificial, que nos permiten monitorizar la placa. Doctor, mire, este es su paciente que sufrió un infarto, está tomando estatinas. ¿Qué está pasando con esas placas que vimos en su momento, que eran fibrolipídicas? Bueno, ya se están haciendo monitoreo de placas a través del mismo. Entonces, es realmente, la pregunta es, ¿el monto de la placa, el monto total, se asocia a eventos? Y sí, ya está determinado que más allá de si la placa es obstructiva o no, el monto total de la placa tiene igual o peor pronóstico que realmente el grado de obstrucción. O sea que la abundante evidencia de la extensión y severidad de la enfermedad valorada por tomografía es un potente predictor. Y por último, decirles de estas limitaciones. Así como dije que el score de calcio es un excelente método estratificador de riesgo en pacientes asintomáticos, más allá de los 55 años de edad, ojo con los jóvenes, porque los jóvenes tienen una alta prevalencia de placas fibrolipídicas. Las placas cálcicas tienen que ver con la evolución también de la aterosclerosis. Si bien es un excelente método estratificador de riesgo, no es un excelente método estratificador de riesgo precoz, porque la aterosclerosis precoz con placas fibrolipídicas, el score de calcio no las puede detectar. Entonces, ojo los jóvenes, ojo a quién le pedimos score de calcio, porque como acá están demostrando y están observando, pacientes con lesiones mayores del 70%, menores de 40 años, el 58% tenían lesiones severas. Que obviamente, si le hicimos un score de calcio solo, no tenía calcio, le inyectamos contraste y vimos que tenía lesiones severas. Entonces, ojo con los pacientes jóvenes y la utilización del score de calcio como método estratificador. Obviamente es poco útil, ¿bien?, el score de calcio. Entonces se dice que la ausencia de calcio no es un equivalente a ausencia de aterosclerosis, particularmente en jóvenes y sobre todo mujeres, que obviamente hay que utilizar el score de calcio, obviamente de acuerdo a la probabilidad, y que no es una garantía tener un score de calcio cero cuando el paciente es joven. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos la evaluación cardiovascular? Porque sabemos que hay un enfoque un poco indirecto, sabemos que de los factores de riesgo, el 70% de los que sufren infarto no tienen colesterol normal, que de aquellos que tienen síntomas, el 50% sufren un evento coronario y no tuvieron síntomas previos y demás. Entonces, así como existe un excelente método de screening, como es la mamografía para el examen de mama o la colonoscopia para el cáncer de colon, me parece que el score de calcio y la tomografía es un excelente método estratificador de riesgo. Entonces, necesitamos de métodos para creer, para utilizar y aprender de la medicina de precisión y para poder empezar a creer y ver y a través de eso poder tratar a nuestros pacientes. Muy bien. Esto es un poquito con respecto a estratificación de riesgo y score de calcio. Voy un poco rápido porque, bueno, me gustaría dejarle algunos mensajes claros, como quizás fueron los de recién. ¿Cuál es la utilidad del score de la tomografía en la unidad de dolor de pecho? Ustedes bien saben que en el año 2021 surgieron y aparecieron publicadas las guías a través de numerosos consensos, numerosas asociaciones, Sociedad de Tomografía, la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad de Resonancia, donde pusieron hincapié en las guías de la evaluación del diagnóstico del dolor de pecho. Lo más importante es que ya, fíjense ustedes, que por ejemplo, en Inglaterra, en el 2017 ya se hablaba y se utilizaba la tomografía como método de screening, o no de screening, disculpen, como método para poder descartar y dar de alta a pacientes con dolores de pecho. Entonces, yo digo que en el 2021 se logró lo anhelado por todos los que hacemos imágenes en cuanto a la indicación y acuerdo para utilizar la tomografía como una indicación muy importante a la hora de estratificar a los pacientes en la unidad de dolor de pecho. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud del problema en la unidad de dolor de pecho? Primero que nada, ustedes bien saben
que entre el 5 al 10% de las consultas del departamento de emergencia son por dolores de pecho. Y que de eso el 25% de las internaciones totales son por dolor de pecho. Eso lleva a elevados costos, alta ocupación de cama, errores frecuentes y muy caros. Entonces nosotros necesitamos, a través de un algoritmo de estudio, homogeneizar la evaluación. ¿Para qué? Para disminuir tiempos, costos y tratar de minimizar errores. Entonces, esto es también un poco lo que dice la guía, es que no solo se habla de enfermedad coronaria severa o no, sino que ya empezamos a hablar de enfermedad no obstructiva coronaria. Con esto quiero decir que ya empezamos a estudiar enfermedad de pared, no solo enfermedad de luz. Lo hablamos y lo dijimos. La angiografía es un método meramente que permite valorar enfermedad de luz. La tomografía ve enfermedad de luz, o sea, es un método luminográfico, pero permite ver enfermedad de pared y componentes de la placa. Entonces, en todo este continuum de la enfermedad arteriosclerótica, es aquí donde la tomografía juega un rol importantísimo. Y no solo, digamos, como método estratificador, sino, por ejemplo, para guía de tratamiento, porque si identificamos placas fibrolipídicas, por ejemplo, fibrocálcicas, hay que darle estatinas y eso nos va a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Volviendo un poquito al área de emergencia, ¿cuál es la prioridad como cardiólogo? Primero es admitir en la unidad de dolor de pecho, ¿no? Es admitir a todos los pacientes que tengan un infarto, evitando el ingreso hospitalario de pacientes sin infarto. O sea, ojo con los falsos positivos. Necesitamos de pruebas específicas para tratar de ingresar a nuestro servicio pacientes que realmente tengan dolor de pecho coronario. Y por otro lado, nosotros debemos dar de alta directa a aquellos pacientes que no tengan infarto sin enviar al domicilio a aquellos que realmente tienen un infarto, por ejemplo, no identificado. Ojo con los falsos negativos. Entonces necesitamos tanto de pruebas sensibles como de pruebas específicas. Y la pregunta es, ¿qué algoritmo utilizamos nosotros como cardiólogos o qué algoritmos nos proponen las guías en la unidad de dolor de pecho? ¿Y qué debemos considerar y cómo debemos estratificar a nuestro paciente? Esto está claro, está publicado, está sumamente estudiado y es: ingresa a nuestro paciente, hacemos un excelente triage, un excelente interrogatorio, antecedentes, factores de riesgo, dosamos enzima y obviamente previo a eso un buen electrocardiograma. Y una vez que tengamos esos datos, decimos, bueno, ¿qué score de riesgo utilizamos? Utilizamos el GRADE, el Hard Score, y cómo hacemos la puntuación realmente de que ese paciente es de bajo, intermedio o alto riesgo. Y posteriormente, en nuestro algoritmo debemos pensar cómo continuar, qué método pedimos y para qué. Y acá es cuando empiezan estos pensamientos dicotómicos y uno dice, bueno, ahí la troponina me deja duda, voy por un test meramente anatómico, pero mirá, nosotros contamos con cámara gamma, Juan, entonces, bueno, vayan a un estudio funcional. Cada uno tiene sus pros y sus contras. La idea obviamente es utilizar el mejor método que obviamente disponga, bien, y con el mejor expertise que obviamente sus colegas cuenten. Entonces, de ahí va a ser el método que elijamos. Lo que nos dicen las guías es que si son pacientes de bajo riesgo a riesgo intermedio, utilizar un estudio anatómico funcional depende de lo que yo les decía recién. Entonces, fíjense ustedes, empezamos con el examen, hacemos un electro, es un posible síndrome coronario agudo, dosamos enzima. Ok, ahora bien, ¿qué pasa con las troponinas y cómo estratificamos el riesgo con las troponinas? Hay que tener cuidado, porque fíjense que si nosotros recibimos, por ejemplo, en aquellas troponinas que tienen un valor de corte de 5 nanogramos sobre decilitros, fíjense ustedes que por más de que el valor sea bajo, hay un 24% de esos pacientes con troponinas menores a 5 nanogramos sobre litros que tienen enfermedad coronaria no obstructiva. Está bien, la troponina dio negativa, no hay daño miocárdico, pero ojo que esos pacientes no es que son pacientes normales, pueden tener enfermedad coronaria no obstructiva. Y de esos el 20% pueden tener enfermedad obstructiva coronaria. Entonces, encontrar una placa aterosclerótica estable no siempre, obviamente, predice resultados clínicos. O sea, necesitamos muchas veces, es por eso que a pesar del dosaje enzimático, al menos en nuestra institución, ¿qué quiero decir? Se hace un dosaje de ingreso, muchas veces a la hora se lo vuelve a repetir, o hay algunos que hacen el algoritmo de 3 horas, bueno, depende del dosaje. Así todo, si la troponina da negativa, nosotros lo estratificamos igual con tomografía
cardíaca en la unidad de dolor de pecho. Tranquilamente ustedes me pueden decir, Juan, a nosotros nos dieron las dos troponinas negativas, le dimos el alta y después lo estratificamos al alta con alguna prueba funcional. También está bien, pero bueno, ya está claro de que, y está demostrado a través de el Bacon Trial, por ejemplo, comparó los dos métodos, troponina, ultrasensible y tomografía, y vio que realmente utilizar la tomografía también brinda seguridad, una alta rápida al paciente, reduce los costos y realmente no hubo diferencias a largo plazo en cuanto a eventos. Pero bueno, ¿de qué va a depender así en grandes rasgos esto de pedir un estudio funcional o, digamos, no invasivo, pero meramente anatómico? Y como dice esta diapositiva, lo fundamental acá y lo que nos va justamente a dividir las aguas va a ser la edad. Si el paciente es joven, menos de 65 años, tendría indicación de hacerse una tomografía. ¿Por qué? Porque no vamos a tener calcio, porque le vamos a inyectar contraste, entonces aquellas placas que son fibrolipídicas las vamos a detectar, y porque sinceramente el valor predictivo negativo del método es muy bueno, o sea que si realmente no tiene enfermedad coronaria, es casi, no un 100%, pero un 90% de chance de que no tenga evento casi a 10 años. Ahora, si el paciente es mayor de 65 años, lo que recomiendan las guías en el contexto de la unidad de dolor de pecho, obviamente, posterior a la troponina y que esa troponina dé negativa, es estratificarlo con una prueba funcional como una cámara gamma. Bueno, esto es un poco todo de lo mismo y simplemente mostrarle lo que nos dicen las guías es qué pasa si le pedimos una tomografía, qué está a favor de la tomografía y que no solo va digamos, a, a descartar o a hacer un rule out de enfermedad coronaria, sino que ustedes saben, vamos a descartar síndrome aórtico agudo y tromboembolismo de pulmón, que son dos diagnósticos diferenciales en el contexto de la unidad de dolor de pecho muy importantes. Se hace en pacientes menores de 65 años y sobre todo es que realmente además de eso vamos a descartar cualquier otra causa. Y obviamente a favor de los estudios funcionales de inducción de isquemia o de pruebas de estrés, como es la cámara gamma, pacientes mayores de 65 años, o cuando realmente existe una expertise en el centro, o el centro cuente realmente con mucha experiencia en cámara gamma. Entonces, en verdad, cualquiera de los dos métodos son buenos, y hoy en día se habla de que el test anatómico, la ventaja es también del alta precoz. Fíjense que la comparación es 1A de la tomografía cardíaca en la unidad de dolor de pecho, sobre todo para excluir placas ateroscleróticas, obstructivas o no obstructivas, y en caso de pruebas de estrés, es una indicación clase 1 nivel de evidencia B, también para descartar esto. Simplemente mostrarle un caso, paciente mujer de 43 años de edad, hipertensa, ingresa a nuestra institución, dolor precordial agudo de reposo, que bueno, de 20 minutos de duración, si todavía se iba al ingresar, no tenía más que estas T negativas en B1, se le hizo el dosaje, no hubo delta, 14 nuestro valor de corte de troponina, la paciente estaba levemente hipertensa, tenía una IM muy ligera, pero bueno, en el score de riesgo era una paciente que dejaba algo de dudas, ahí si era de leve a moderado riesgo, y en verdad lo que tenía era arterias coronarias normales. Entonces, bueno, está claro que la tomografía redujo la estancia hospitalaria, sobre todo en mujeres, que es difícil tratar de discernir si el dolor es coronario o no, permitió justamente tratar de disminuir las pruebas falsamente positivas, como puede ser una ergometría. Con estudios funcionales inconclusos, obviamente para lograr extensión y estimar la isquemia de nuestros pacientes. Eso va a depender, obviamente, de los métodos que contemos. Siempre digo esta frase, me gusta mucho, que estamos hoy en el día del 2025, hay muchísima evidencia sobre la utilidad de la tomografía, pero aún no termino de comprender ni entender por qué no se solicita. ¿Qué pasa que hay muy baja prescripción y menos aún, por qué no la autorizan los auditores? ¿Será que estamos frente a un negacionismo? ¿Y qué significa negacionismo? Negacionismo grupal es este acto irracional cuando todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando contra un trauma, el cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira menos favorable. Y yo considero que la escasez de la cobertura médica, la falta de educación médica y el enorme y exagerado temor a la radiación, preocupaciones acerca de la realización de estudios subsiguientes y la resistencia a cambios de paradigma, así como la crítica a ensayos clínicos, porque hay muchísima evidencia de ensayos clínicos randomizados
de intervención, todo ello contribuye a la falta de aceptación de la tomografía en la unidad del pecho. Me parece que es hora de ponernos a trabajar y revertir esta situación. Rápidamente mostrarles la utilidad, ya hablamos, como excelente método estratificador de riesgo, hablamos de la utilidad de la unidad de dolor de pecho, y el tema viene acá. ¿Qué pasa en el consultorio? ¿Con qué nos encontramos habitualmente en el consultorio de aquellos pacientes con sospechas de síndromes coronarios crónicos? Porque una cosa es la estratificación de riesgo, otra cosa es el paciente que consulta por dolor de pecho, pero otra cosa es aquel paciente que viene con estos cuadros de dolor de pecho que no sabemos qué es. Y que no sabemos ni hoy, en el 2025, si es mejor anatomía o perfusión. ¿La anatomía supera la isquemia o la isquemia supera? ¿Qué revascularizamos? ¿Con datos anatómicos o con funcionales? Bueno, quería mostrarle un poquito que seguimos en esta grieta, que hay dos visiones claras, una basada en la anatomía y otra basada en la perfusión, una que valora las arterias epicárdicas y el FFR y otra que valora la fracción de reserva de flujo coronario, que una es una medicina basada en la anatomía y otro en lo funcional. Ahora, en el contexto de un síndrome coronario crónico, todos sabemos que todos los pacientes con síndromes coronarios crónicos van a requerir de tratamiento farmacológico, aspirina, estatina y demás. Pero también sabemos que no todos los pacientes con estenosis coronaria se benefician con revascularización. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será que las lesiones no se comportan como pensamos y mucho menos como las vemos? ¿O que los resultados y los valores de los test de imagen son los que nos están provocando acá un cambio del pensamiento del paradigma? Lesiones que no son realmente severas, que dan estudios de perfusión positivos, que después los estudiamos y realmente tienen arterias sin lesiones severas. Bueno, acá está un poco la explicación. Fíjense, hubo numerosos trabajos multicéntricos. Todos estos pacientes que fueron 661.000 pacientes, 1.128 hospitales de Estados Unidos. O sea, fue un estudio muy, muy importante, un registro muy importante de todos los pacientes que fueron a estudios de estrés, ya sea ergometría, ecoestrés, cámara gamma y resonancia con estrés, a toda esa población que a todos les dio ese test de inducción de isquemia positivo, se los estudió. Y de toda esa población, solo el 42% tenía lesiones hemodinámicamente significativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una mala selección de los test de imágenes no invasivos? ¿O hay una sobreestimación de riesgo? En resumen, estimados colegas, lo que se vio con esta nueva estratificación del Diamond Forrester es que había una exagerada prevalencia de enfermedad coronaria, o sea, la estábamos sobreestimando. Hoy en día el riesgo bajó, o sea que la probabilidad pretest es menor, por lo cual se aumentó el número de pacientes de bajo a intermedio riesgo. Eso permitió, obviamente, estratificar y catalogar mejor a los pacientes. Yo no les voy a hablar del Diamond Forrester modificado, porque ustedes todos lo conocen. Yo no sé si muchos de ustedes lo utilizan, pero en el síndrome coronario crónico es muy útil valorar la probabilidad pretest que tiene ese paciente de tener enfermedad coronaria. Porque de acuerdo a la evaluación pretest, va a ser el método de imagen que elija. Y el método de imagen que elija va de la mano de la probabilidad pretest. Si el paciente tiene baja probabilidad pretest o intermedia probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria, podemos elegir un estudio funcional o anatómico. Después ustedes vean, lean las guías, pero prácticamente la tomografía y la cámara gamma van de la mano en ese sentido. Ahora, si el paciente ya es de moderado o alto riesgo, quizás los estudios funcionales tienen más poder que los estudios anatómicos, como es la tomografía, en el contexto del síndrome coronario crónico. Ahora, si yo le realizo una tomografía y veo anatomía de alto riesgo, de ya que va a ir a cateterismo. Y si la tomografía me deja duda de una lesión moderada a severa, ya vamos a ver que hoy en día contamos con otros métodos, como el FFR o métodos de perfusión por tomografía, que me pueden brindar información extra. En resumen, paciente con dolor de pecho estable, sin conocimiento de enfermedad coronaria, si tiene menos de 65 años, intentemos hacer tomografía. Si tiene más de 65, vayamos más para un estudio funcional. Y el tema está acá. Yo lo estudio por tomografía, tiene arterias coronarias normales, un altísimo valor predictivo negativo. El problema empieza acá. Yo le encuentro estas lesiones, como están acá a la derecha, moderadas a severas, que yo no sé realmente si estas lesiones anatómicamente quizás severas son funcionalmente severas. Y ahí empieza todo este problema y todo este camino, porque sabemos que existe una interacción compleja entre estenosis y isquemia. Fíjense, estenosis más del 50%, o sea, significativa por tomografía,
correlacionan pobremente con isquemia detectadas por espectro. Solo un bajo valor predictivo positivo. A su vez, hay isquemia presente en 12% de pacientes con lesiones. O sea, hay toda una confusión y estos son, fíjense, son publicaciones muy recientes. Entonces, este problema entre anatomía y perfusión ha llevado a que este bajo valor predictivo positivo de la tomografía mejore con algo más que es el FFR guiado por tomografía. Y eso ha demostrado que todas esas lesiones, fíjense, nosotros hemos estudiado numerosos pacientes que tenían lesiones hemodinámicamente significativas, a ver, anatómicamente significativas que fueron revascularizados sin estudios funcionales. Entonces, ojo con eso. Solo el 35% de los pacientes que tenían lesiones anatómicamente significativas en la angiografía tenían lesiones positivas por FFR. Ustedes saben que el método Gold estándar para valorar si realmente esa lesión es funcionalmente severa es el FFR. Cuando el FFR tiene un valor menor a 0,8, esa lesión es funcionalmente significativa. Entonces, ojo con los hemodinamistas. Ojo con aquellas lesiones que vamos a revascularizar, que el hemodinamista dice que son anatómicamente severas. Estimados colegas, los invito a que esas lesiones las estudien funcionalmente. ¿Por qué? Porque obviamente existen otros factores como la disfunción endotelial, la progresión de las lesiones, o sea, la longitud, las características de la placa y la estenosis en serie que nos pueden llegar a embarrar la cancha. Bueno, hay numerosa evidencia. Obviamente está claro que si tenemos una lesión intermedia, le hacemos FFR y ese FFR es menor a 0,8, 0,75, una lesión, además de anatómicamente significativa, hemodinámicamente severa, hay que tratarla. Si por más que yo la vea severa anatómicamente, el FFR me da más allá de 0,8, demos tratamiento médico. Estamos en el 2025, estimados colegas, ni el isquemia, ni el curas, ni numerosos estudios que han comparado revascularización versus tratamiento médico ha demostrado diferencia. Entonces, ojo cómo seguimos con nuestra investigación. Bueno, simplemente decirle que estamos en esto de la imagen híbrida, se incorporó el FFR al CT, se incorporó la perfusión con estrés a la tomografía. No los quiero marear con esto, pero esto ha mejorado el valor predictivo positivo. El método tenía un altísimo valor predictivo negativo, era un método sensible, pero poco específico y con bajo valor predictivo positivo. Eso obviamente se mejoró con la introducción del FFR por tomografía y por perfusión. Simplemente terminar de decirle, no será que nos estamos haciendo la pregunta incorrecta y estamos en el orden equivocado. ¿Por qué les digo esto? Porque claro, en 1980 tratábamos las lesiones estenóticas, o sea, más del 75% las tratábamos. Pero hoy en día ya estamos del otro lado y no estamos focalizados en la lesión, sino estamos focalizados y concentrados en el paciente y en la detección de la aterosclerosis y en la prevención de la enfermedad cardiovascular. El mensaje sería, no dejemos que el árbol nos tape el bosque, vayamos más allá de la obstrucción, porque seguramente, por ejemplo, las imágenes por tomografía, en este caso, nos pueden llegar a ayudar a comprender y a entender el fenotipo de la enfermedad también no obstructiva, que a nuestros pacientes debemos tratar la aterosclerosis y no solamente las estenosis coronarias. Así que bueno, eso es todo, no sé cómo, tuve 48 minutos. Sí, Doc, ¿Les parece excelente. que, no sé si les parece que hagamos 5 minutos que tengo que tomar agua y seguimos? Sí, Doc, de paso yo quería hacerle una consulta, o prefiere que dejemos las Sí. dudas para el final. No, no, sí, se entendió, ¿no? Más o menos. Fue Sí, no, rápido, pero bueno, impecable, quise tocar impecable todo. y no, impecable y muy buena la presentación. Yo quería hacer una consulta en cuanto al pedido médico, con esto que usted decía que tenemos muchas dificultades a la hora tanto del pedido como de la autorización y demás. Y en estos casos en donde estaría bueno hacerlo con FFR, bueno, ¿cómo confeccionaría usted el pedido para que les diga a los chicos, para cuando ellos tengan pacientes ahí en consultorio, en quienes quieran controlar con tomografía? Excelente. Mira, Leticia, está muy bien la pregunta, pero tenemos una pata de la silla floja, que es, primero cuesta muchísimo que la tomografía sea autorizada. Una vez que es autorizada, el problema es cómo estratificaste al paciente. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Yo te voy contando y vamos a terminar lo que vamos a preguntar.
es que estamos estudiando pacientes con mala indicación para tomografía. Y si tenemos mala indicación por tomografía, son pacientes que tienen muchísimo calcio, donde yo te digo, doctora Leticia, mire, yo estoy viendo una lesión moderada severa porque el paciente, bueno, porque el paciente tiene 75 años, Leticia, y vos mandaste a un paciente añoso a estudiar por tomografía, donde querés valorar la anatomía coronaria. Si vos querés valorar severidad, no le pidas tomografía, porque vos sabés que el calcio no es un buen amigo. Entonces, en resumen, la FFR, primeramente, hay un problema grande en nuestro país que todavía de a poquito se va a ir subsanando, porque ya los equipos nuevos, Shiito, Toshiba y demás, están desarrollando equipos que tienen FFR, a su vez es su software, pero hoy en día nosotros necesitamos enviar las imágenes a Estados Unidos y después recibir el resultado del FFR, y eso tiene un costo muy alto. Entonces, yo te sugiero lo siguiente, empecemos al revés, o pediste un estudio funcional, y si tiene una isquemia moderada, anda a un estudio anatómico como es la tomografía, o si por tomografía yo te estoy indicando una lesión moderada severa, hace un estudio funcional. Y de esa manera puedes cubrir los dos puntos. Entiendo que no es lo ideal, pero así nos debemos manejar. Cuando realmente uno informa una lesión moderada severa, si yo no te digo que es severa, es moderada severa. O sea, vos con tratamiento médico te demostró que ese paciente va a tener la misma evolución de que si vos lo revascularizás lo mandás a entender. Entonces, digo, si es moderada severa, no hagas nada, controlala al año y en vez de pedirle un estudio anatómico como fue la tomografía, hacerle algo funcional. Ahora, si yo te digo que es algo severo y deja duda, bueno, aprovechá que el hemodinamista durante el método invasivo del cateterismo le haga un FFR. Totalmente, Doc, muchas gracias. Y aprovecho para hacerle la consulta también, está la doctora Cibalero, que ahí se va a poder desmutear. Ella es residente del privado y tenía una duda con un paciente que habían tenido. Ro, ¿estás por ahí? Sí, Doc, nosotros a veces con pacientes que tienen endocarditis infecciosa de la válvula aórtica, por el hecho del tamaño de la vegetación, a veces no le descartamos enfermedad coronaria con cateterismo y le hemos solicitado Cortac. Nos pasó con uno que tenía insuficiencia aórtica severa y con el uso de beta bloqueantes para la tomografía, nos volvió después, porque lo habíamos hecho en otro centro, en shock cardiogénico. ¿Ustedes en esos casos, en pacientes que sospechen insuficiencia aórtica o que la sepan, usan alguna otra medicación para tratar de bajar la frecuencia y poder hacer el Ex- estudio? Excelente. Entonces, mi pregunta hacia vos o hacia el público es, ¿ustedes conocen otro fármaco cronotrópico negativo que pueda ayudarte en caso que no puedas usar betabloqueante? ¿Conoces? Yo había leído que podían usar ¿Te verapamil. suena la ibabradina? ¿Te suena la Sí. ibabradina? Bueno, entonces, a ver, existen alternativas. Habría que ver, porque vos me decís, llegó en shock, bueno, está bien, en shock, pero bueno, porque a lo mejor utilizaron beta bloqueante. A ver, en verdad el paciente debe haber tenido una insuficiencia aórtica severa, ya en estado casi. Entonces, mi pregunta era, ¿valió la pena pedir una tomografía en el contexto de un paciente con insuficiencia aórtica en vez de enviarlo al cateterismo, que quizás hubiese evitado todo? Yo entiendo que uno, digamos, primero lo tuviste que trasladar. Yo no sé, estamos hablando del privado, ponele que fue a un centro periférico. O sea, lo tuviste que sacar del hospital, teniendo buena hemodinámica dentro del hospital, para tratar de buscar un método no invasivo y resulta que lo terminaste complicando. Entonces digo, a lo que voy, un poco la idea de esto es justamente aprender y pensar en forma conjunta. No es que lo estoy diciendo así que, a ver, pero digo, me parece que uno tiene que ser un poquito más racional en las cosas, ¿no? Sí, Pero en la ese pregunta es si existe, claro. existe y es la ibabradina. Y hay otro, vos me decís, hay otros fármacos. Y como el beta bloqueante, no hay otros fármacos. Ahora, si el equipo que tenés, y yo te lo mostré en la primera diapositiva, no sé si la llegaste a ver, que los equipos han evolucionado. Y hoy en día se están utilizando menos cantidad de beta bloqueantes. ¿Y por qué? Porque la resolución temporal de los equipos cada vez mejor. Y si la resolución temporal, la velocidad de giro del equipo es cada vez mejor, la cantidad de beta bloqueante que tenés que usar es cada vez menor. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, Bueno, excelente, Doc, muchas gracias. Leticia, tomo agua, 5 minutos y vemos rezo. Igual yo tengo Sí, sí, los auriculares y me vas preguntando y vamos charlando, no cortemos del todo. sí, Así que yo voy a apagar la cámara y voy a sí, tomar agua. obvio. Chicos, ¿alguno tiene Eh, alguna duda que quiera escribir por el chat o que le quiera consultar al doc hasta que arranquemos la segunda presentación de resonancia? Pueden escribir.
viste que te dije que era, porque entiendo, Leticia, que son muchos conceptos, quizás para sobre todo residentes, quizás, bueno, vos que por ahí la tenés más clara. eh, eh, me hubiese gustado quizás terminar de desplayarnos en esto. Uno da conceptos y trata de dejar, como digo, mensajes. No es fácil porque es muchísima la información. Fíjate que fui tocando Sí, temas totalmente. entonces digo, pero bueno, un poco la idea era mostrarles a ustedes cómo fue evolucionando el método y que realmente hoy ya no estamos en si el paciente tiene lesión severa o no. Estamos más allá de eso y estamos en valorar sobre todo ahora la vulnerabilidad, no del paciente, sino de la placa. ¿Ok? Excelente, doc. Clarísima la disertación también. Bueno, chicos, Bueno, ¿alguna duda? y por otro lado, yo también, para mí es un honor que teniendo gente tan importante y capaz en Córdoba me hayas invitado a mí también. Te agradezco mucho. No, por favor, doc. Al contrario, nosotros estamos muy contentos de que pueda venir a darnos esta clase. Nos es muy útil, así que le tomamos también el contacto para próximos eventos, ya saben, nos comprometemos a futuro. Bueno, ojalá sigamos. Bueno, vamos a la de rezo. Vamos. Ok. Bueno, mientras las voy abriendo, yo les voy comentando algunas cosas. Ahí se ve, Leticia. ¿Se Sí, doc, ve? se ve perfecto. Sí, sí. Ok. Bueno, ustedes saben, salimos de un método meramente anatómico y estático a un método funcional, bien, y de caracterización tisular. Esto es importantísimo porque yo ahora voy a hacer mucho hincapié. Si yo digo que es un método funcional y un método de caracterización tisular, estoy diciendo que voy a poder caracterizar los diferentes tipos de miocardiopatía. Y ustedes muy bien saben que en el 2024 surge, y yo el año pasado, si ustedes son SAC, pero yo en FAC, di una charla muy linda que fue feno versus geno, F versus G. Hoy en día tienen que empezar a entender el concepto del fenotipo y del genotipo. Porque una cosa es tener una miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica y la otra es conocer si genotípicamente esa miocardiopatía hipertrófica es por mutación sarcomérica, secundaria en amiloidosis. Entonces, entre el feno y el geno, vamos a terminar de entender esta presentación. Acá hay 5 mandamientos o 5 ideas que para mí son fundamentales, y es cuál es el aporte de la resonancia a las miocardiopatías, cuándo, cómo y por qué. Si realmente la resonancia me permite caracterizar fenotípicamente las miocardiopatías, qué secuencias usamos, qué nos dicen obviamente las guías y cuál es el valor pronóstico. Rápidamente, estimados colegas, nosotros tenemos a través de la resonancia diferentes secuencias para lograr función ventricular. Es el método gold estándar para cuantificar la función ventricular. Caracteriza tejidos. Hoy en día, y yo en su momento ya les había oído hablar al hospital privado de que existen estas nuevas secuencias de mapeo, de mapping. Podemos hacer perfusión, podemos ver obstrucción microvascular, podemos ver hemorragia, podemos ver edema. Estimados colegas, cuando uno habla de un método tiene que saber qué medio de contraste utiliza. Entonces mi pregunta, 2 minutos, 1 minuto para ustedes, ¿qué contraste utilizo en rezo y qué contraste utilizo, cómo se llama el contraste de rezo y cuál el de tomo? ¿Cómo se llama el de tomo? Vamos, chicos, Nadie sabe. participen. Escriban Bueno, en el chat si les da un poco de cosa también. Pero vamos, es el momento de participar. bueno, lo que quiero que entiendan es que en tomografía, primero que nada, se miden densidades, es lo que hablamos anteriormente, y el método de contraste es yodo. En resonancia, el método de contraste es gadolíneo y se miden intensidades. Uno densidad yodo, el otro intensidad y gadolíneo. Ahora, si uno habla de un método, tiene que saber cuál es la farmacocinética y farmacodinamia del contraste. Para que ustedes entiendan, y acá está el esquema, a la derecha, abajo a la derecha es, tanto el gadolíneo como el yodo tienen comportamiento extracelular. Ustedes saben que si uno agarra un dibujo, un esquema
nosotros teníamos los tres compartimentos: intravascular, extracelular e intracelular. Si vos inyectas por el espacio intracelular y pasás al espacio extracelular, el gadolínio y el yodo dan vuelta porque la fibra miocárdica está indemne, la membrana celular está indemne y se va. Ese es el comportamiento normal. Ahora, si el gadolínio queda retenido, es porque hay algún proceso o inflamatorio o de fibrosis. Porque deja de tener ese comportamiento, digamos, no es que deja de tener. Ese comportamiento extracelular lo que hace es que es atrapado y retenido por el edema y las fibras de colágeno, lo cual hace que se retrase el lavado del gadolínio. Si el gadolínio es retenido, nosotros fenotípicamente podemos decir que arriba a la izquierda, voy a minimizar un minuto, así les muestro. Esto es realce del endocardio, pero esto es realce del epicardio. Entonces, en nuestro contexto de endocardio y epicardio tenemos un sinnúmero de patologías que quiero que empecemos a entender. No quiero que nos transformemos en un informante de patrones, pero sí que empecemos a entender que si la vascularización va del endocardio al epicardio, los infartos tipo T son subendocárdicos y los infartos tipo Q son transmurales. Entonces, si yo tengo un realce subendocárdico o transmural, debería pensar en una patología isquémico-necrótica. Si yo tengo espesores parietales engrosados, realce en el sitio de unión BBI septal inferior y superior por shear estrés, ¿qué significa? Se hipertrofia la fibra miocárdica, comprime la microvasculatura, se inflama y la inflamación realza. O si yo tengo realce subendocárdico difuso, excepto que tengo una enfermedad de tres vasos, que es raro, o sea, porque ahora estoy hablando de subendocárdico difuso, es una amiloidosis. O si yo tengo estas miocardiopatías con realce intramiocárdico, que hoy en día antes se hablaban de las miocardiopatías falsamente idiopáticas, que sabemos que son genéticas. O si yo le dije que la vascularización va del endocardio al epicardio, los segmentos menos vascularizados van a ser los segmentos del epicardio, donde va a llegar menos vascularización, donde los gérmenes tienen mayor afinidad. Por eso Doc, es que el patrón, sí, Doc, perdón que lo interrumpa. Se tildó la diapositiva y vemos la última, no sé si es la última de la de tomografía, porque recién se veían los videitos, todo, y ahora nos sale la última de ahí, tomografía. y Ahora sí, ahí, ahí está, perfecto. Sí, ahí se ve, ahí se ve. bueno, estaba mostrando, disculpo, quería mostrarle, pero es esta, es la de abajo a la izquierda, esa, ¿ven? Esta lo que hace es tener un realce subepicárdico. ¿Por qué? Porque los gérmenes tienen afinidad por las zonas menos vascularizadas. Entonces, quiero comentarle que de acuerdo al patrón, si es subendocárdico, transmural, intramiocárdico y demás, podemos identificar los diferentes tipos de miocardiopatía. Hoy en día no los quiero marear, pero están estas nuevas secuencias de mapeo que cuando hay problemas en pacientes con falla renal y demás, nos van a permitir cuantificar, porque una cosa es decir cualitativamente tiene o no tiene realce, nosotros a través de estas secuencias podemos cuantificar y decirte realmente la cantidad de fibrosis que tiene y si hay fibrosis intersticial o no, o si hay hierro. Entonces vamos a tener dos tipos de fibrosis, y esto quiero que se entienda y de manera clara. Con la secuencia de mapeo vemos la fibrosis intersticial, la de la derecha, abajo a la derecha de la pantalla. La fibrosis intersticial es una fibrosis que puede revertir y que ya está demostrado que, por ejemplo, las valvulopatías estenóticas aórticas, tener una fibrosis intersticial aumentada, un volumen extracelular aumentado, cambia el pronóstico del paciente. Pero no es fibrosis de reemplazo como la de la izquierda, es la fibrosis que adelgaza el miocardio, secundario a un infarto, y que es sustrato ritmogénico. O sea, la fibrosis mala es la fibrosis blanca, la fibrosis de reemplazo. ¿Por qué? Porque son las que provocan estos mecanismos de reentrada y generan las arritmias ventriculares. No es que la fibrosis en sí, sino que la zona gris que está por fuera de la fibrosis, como estoy mostrando en este esquema, genera este loop y estos cortocircuitos eléctricos que generan las arritmias miocárdicas. Es por eso, estimados colegas, que ya lo vamos a ver, que dentro de las variables de mal pronóstico, la calculadora de riesgo de muerte súbita, existe el porcentaje de fibrosis para decidir o no la colocación de un cardiofibrilador. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué? Y porque si la escara fibrótica genera arritmia, está claro que es una variable de mal pronóstico.
Obviamente, en el contexto de un infarto, nosotros en la cardiopatía isquémico-necrótica, la resonancia nos va a servir para ver movilidad. Fíjense, este paciente está claro que tiene un infarto inferoapical, apical y anteroapical. Miren cómo está adelgazado y no se contrae. Yo hago la secuencia real C tardío, está todo fibrótico. Transmural, no está viable. El resto tiene algo de fibrosis subendocárdica y todo esto está viable. En la secuencia de real C tardío, todo lo que está blanco significa que el gadolinio está recapturado, ya sea por el colágeno, dijimos, en este caso. Además está adelgazado. Entonces esto es una fibrosis, o sea, un infarto tipo Q, apical clarísimo. Podemos ver hemorragia intramiocárdica, si además de que existe una aquinesia o discinesia de APEC, hay evidencia de trombo intracavitario o no. Podemos ver edema, tenemos secuencias para ver edema. Ustedes saben que en el contexto de un infarto agudo miocárdico el edema es fundamental, es lo que va a llevar al posterior daño de la fibra y probablemente fibrosis. Bien. Otra pregunta importante, Juan, ¿qué diferencia existe entre el SPECT y la cámara gamma? O digo, disculpen, entre el SPECT, cámara gamma o resonancia. Puede ser, Juan, que vos me informaste que un paciente tenía una necrosis subendocárdica y el SPECT me dice que estaba perfecto. ¿Cómo puede ser? Por la resolución espacial, estimados colegas. La resolución, el grosor de corte del SPECT es de 10 milímetros, el de la resonancia de 1 milímetro. Entonces yo voy a detectar muchos más infartos por resonancia que por el SPECT. Ok, desde ya les digo, y esto está muy discutido después del Stitch o el Revive, del tema de la viabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes, incluyendo la doctora, solicitan valorar viabilidad en el contexto de una cardiopatía isquémico-necrótica? ¿Y por qué piensan que valorar la viabilidad es importante? Vamos a tener 2 minutos si quieren. ¿Por qué en un paciente, en el contexto de un infarto o en el contexto de un cuadro coronario, ¿no?, posterior al infarto, le pedís viabilidad? Y porque vos querés saber si estos segmentos que están infartados son transmurales, ¿para qué le voy a meter un stent? Por más que esté suboclusiva la coronaria derecha, si no está viable este segmento. ¿O por qué lo voy a meter? Someter al paciente a una revascularización con bomba extracorpórea de 2, 3 horas de bomba para revascularizar. Más vale revascularizar en la ADA y las X, porque el segmento inferior está no viable. Entonces, de ahí la importancia de la viabilidad. O sea, yo que sepa, hasta el momento, está bien que está discutido, porque son trabajos con muy mal diseño estadístico, el Revive y el Stitch, y esto ustedes lo saben muy bien. Pero la resonancia aporta muchísimo porque va a depender de si existe o no viabilidad, las chances de revascularización o no. Miren qué interesante este caso de este paciente que tenía obviamente todo un adelgazamiento y una quinesia anterior, la presencia de trombo. Y nosotros podemos valorar también que secundario a la dilatación y a la fibrosis que provocó, tironeó el músculo papilar posterior y generó una insuficiencia mitral. Esto está claro. Si el paciente tiene un infarto transmural, les voy a mostrar así, transmural, las chances de revascularización, por más de que yo lo revascularice y mejore, son nulas. Ahora bien, si el paciente tiene un infarto subendocárdico, como está la imagen de arriba, si yo lo revascularizo, ese miocardio que está hibernado, las chances de recuperación son muy buenas. De ahí el concepto de estratificar a nuestros pacientes y tratar de guiar la mejor estrategia de revascularización posible. Está bien. ¿Y qué es una fenocopia en el contexto de un síndrome coronario agudo? Entra este señor de 65 años, dolor de pecho, supradesnivel del STT. Está bien. Si yo le hago un CATE y encuentro alguna lesión proximal de la circunfleja, revascularizo. Ahora, si yo le hago un CATE y tiene coronarias normales, ¿qué piensan, colegas? Dolor de pecho, cambios en el electro, troponina positiva. Coronarias normales. Vamos, chicos, pueden escribir en el chat también. ¿Cómo se denomina el fenómeno de infarto con coronarias normales? Bueno, Minoca. se denomina MINOCA. Entonces, nosotros por Ahí está, resonancia, Julián Pereira, muy bien, Minoca. Ahí en el bien, chat están entonces, participando también. bien, entonces, mi pregunta sería, en una pregunta examen, ¿qué fenómenos de fenocopias conocen en el contexto de un paciente con dolor de pecho, cambio en el electrocardiograma y troponina positiva? Uno puede ser un infarto, el otro es un MINOCA, tal cual. Bueno, esto fue un paciente que estudiamos aquí en la parte pública,
de un paciente, miren ustedes el realce que tenía, todo lo que está en círculo y la cara anterior, aquí en el eje largo, todo es fibrosis. Todo esto es fibrosis y edema. O sea que este paciente hizo un evento miocárdico agudo en cara anterior, está claro. Pero miren las coronarias normales. Entonces, esto sí se interpretó como un infarto con coronarias normales, porque tuvo tocamiento miocárdico, troponina positiva y ST. Y este es otro paciente con dolor de pecho, troponina positiva, coronarias normales, pero el realce subepicárdico. En el contexto de la pandemia de COVID, una miocarditis. Si bien no es un minoca, que probablemente cuando estudiamos con la doctora, la miocarditis formaba parte del minoca, hoy en día la miocarditis no es un minoca, sino es un diagnóstico diferencial, tenemos que pensarlo. Es una fenocopia de un infarto también. Ahora, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esta patología? Dolor de pecho, cambios electrocardiográficos, troponina positiva, coronarias normales, balonamiento en la angiografía, en la ventriculografía, Takotsubo. Otra fenocopia. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la utilización de un método de imagen más allá de un eco en el contexto de un minoca. Bueno, acá existe, ya está publicado, de que lo primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el contexto? Los quiero ver y quiero saber a ver qué opinan. En el contexto de un síndrome coronario, a ver, no un síndrome coronario, en un paciente, vamos a hacer, les voy a hacer al revés, una pregunta. Un paciente con dolor de pecho, troponina positiva, cambian el electrocardiograma, coronarias normales, se interpreta minoca. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Hacen un eco, el eco le dice que la función, no sé, está levemente deteriorada, ¿se quedan con eso? Estimados colegas, el semáforo y el algoritmo diagnóstico nos dicen que tenemos que ir a la sala de hemodinamia, sentarnos con los hemodinamistas y revisar el cateterismo. Encontramos vasospasmo, encontramos un estigma de que hubo una placa rota, encontramos, sospechamos embolización distal. Entonces, una vez que el cateterismo sea realmente normal, pasemos a otro tema, pasemos a la resonancia. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver fenotípicamente qué pasó en ese miocardio y qué patrón de real se tiene. Entonces, de ahí la utilidad. Ya hay numerosas publicaciones. Estos miren ustedes, 3.624 pacientes, ¿bien? Que ingresaron por dolor de pecho, a los cuales se le hizo resonancia en el contexto del dolor torácico. Se le hizo troponina y CATE. La resonancia se hizo dentro de los 10 días, o sea, antes del día 10. Y ellos vieron que el 22% de los pacientes que estaban con dolor de pecho, troponina positiva y coronaria normales eran minoca. Y otro gran porcentaje era miocarditis, otro era Takotsubo. O sea, nosotros podemos caracterizar fenotípicamente este paciente que entra con un dolor de pecho. Estimados colegas, yo les dije que en el año 2024 se publicaron las guías de miocardiopatía, donde la resonancia tiene un rol fundamental en el diagnóstico e identificación de los fenotipos de miocardiopatía. Entonces, yo de acuerdo al espesor parietal, al tipo de realce, puedo inferir de que ese paciente es portador de una miocardiopatía arritmogénica, de una miocardiopatía dilatada, de una miocardiopatía hipertrófica secundaria a alguna mutación sarcomérica, de una miocardiopatía hipertrófica secundaria a una amiloidosis. O sea, puedo a través de la resonancia identificar fenotipos. Y el algoritmo nos dice que después de un buen interrogatorio, buenos antecedentes familiares, buen eco, sigamos con la resonancia porque necesitamos caracterizar morfofuncionalmente ese tejido. Y a través del realce tardío y las diferentes secuencias podemos identificar los diferentes patrones de las miocardiopatías. Entonces, en todo este engranaje, la resonancia, que tiene una indicación clase 1 en la evaluación inicial de estas miocardiopatías, sirve para el diagnóstico, pronóstico y obviamente con implicancias terapéuticas. ¿Por qué? Porque puedo estudiar la hemocromatosis, porque si el paciente tiene un realce tipo subepicárdico, pienso en una miocarditis,
porque si el paciente tiene un patrón transmural con un aneurisma, tengo que pensar que epidemiológicamente puede ser un Chaga, porque si el patrón es en anillo, como es la anteúltima foto, es una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo. Entonces yo ya tengo el fenotipo, vamos al gen. Ojo que hay genes de muy mal pronóstico, porque son mutaciones de la hemoplaquina, la filamina y demás. Entonces, bien. Ahora bien, vamos al contexto de una miocardiopatía dilatada. ¿Cómo hacemos para estratificar, cómo hacen ustedes en el contexto de un paciente portador de una miocardiopatía dilatada, ya sea isquémica como no isquémica? Vamos al no isquémico. Vamos al ejemplo. 65 años, paciente con falla cardíaca, le hacemos un eco y nos dice que tiene una FEBI del 45-35%. Lo estudias coronarias normales. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan con eso? Anteriormente, lo que hacían era, bueno, está bien, decimos un CATE, tiene coronarias normales, tiene disfunción ventricular, porque tiene una FEBI menos del 35, tiene una clase funcional 2-3, le di 3 meses de tratamiento médico óptimo, más de 3 meses y el tipo sigue igual, vamos a colocarle un CDI. ¿Ah, sí? O sea, vos solo con la función ventricular determinabas si el paciente iba y era candidato a cardiodefibrilador. Bueno, o sea que el criterio actual sigue siendo en prevención primaria la FEBI. Bueno, ojo, que gran parte de esa población que tiene FEBI mayor del 35% también fallece de muerte súbita. Entonces, ¿qué está pasando? Además, en este último 20 años, 15 años de la evolución de la medicina, al igual que la cardiopatía isquémica, los tratamientos de la insuficiencia cardíaca han modificado y han demostrado reducción de muerte súbita, internaciones, reducción de mortalidad. Entonces, ojo con la indicación solo por FEBI. ¿No será que tenemos que empezar a pensar e identificar otro predictor de riesgo mucho más fuerte para muerte súbita y arritmia que la FEBI? Entonces, ¿cuál es el mejor y más potente predictor de riesgo? Bueno, que nos permita estratificar el riesgo de manera individualizada. Vamos a admitir a Mercedes. ¿Querés admitirla? Ahí está. Ahí le admitimos dos. Ahí está. Entonces, aquel que nos permita estratificar el riesgo de manera individualizada, el que nos permita caracterizar tisularmente la etiología de la miocardopatía, obviamente, entonces, está demostrado que si nosotros identificamos fibrosis, y esto es una publicación de la doctora Marta Gulati ya del 2013, ella decía hay algo más allá de la FEI que nos puede estratificar mejor el riesgo y mejorar el pronóstico de estos pacientes, que es valorar si tienen o no fibrosis. Tal es así que hoy en día hay numerosos estudios que nos han demostrado que el realce tardío tiene más poder que la fracción de eyección a la hora de determinar si colocamos o no un cardiofibrilador. Fíjense que el riesgo de todo esto fue un trabajo multicéntrico, un metaanálisis de 29 estudios, muchísimos centros, que demostró que pacientes, obviamente, con una FEBI menor del 35%, con arritmia ventricular frecuente y demás, el riesgo era 4 veces superior a los que tenían realce tardío, más allá de la presencia de una FEBI baja. O sea, ¿qué hubiese pasado en el DANISH si hubiésemos incluido no solo pacientes con disfunción ventricular izquierda, sino también el realce tardío positivo? O sea, ¿podemos realmente esperar un beneficio del cardiofibrilador en prevención primaria en pacientes con miocardopatía dilatada no isquémica sin realce? Bueno, ya hay numerosos trabajos que nos han demostrado que a mayor porcentaje de escara, mayor porcentaje, obviamente, de eventos adversos. Entonces, ¿no será que evaluar la cicatriz es importante y tenemos que empezar a incorporarla dentro del criterio de selección de pacientes para cardiofibrilador? Este es un trabajo interesantísimo del grupo de Di Marco en España. Di Marco es italiano, pero estudia muchísimo miocardiopatía dilatada y ha reestratificado y ha dicho, ojo, que no solo la FEBI es importante, sino que la presencia del realce tardío y la extensión del realce tardío también es un marcador de mal pronóstico. Entonces dice, visto su bajo riesgo arrítmico, es improbable que pacientes que no tengan realce, pero que tengan FEBI bajo, se beneficien con un DAI o un CDI. Y él te dice también que es posible que a pesar de tener una FEBI por encima del 35%, pero que tengan realce,
Ojo que son pacientes de alto riesgo y probablemente se benefician con cardiofibriladores en prevención primaria. Y acá te lo está demostrando la gráfica que muestra él. ¿Por qué? Porque la ausencia real se demostró que tiene muy bajo riesgo. Y la presencia real, más allá de la FEBI, demostró que es muy mal pronóstico. Y más aún, ya hay publicaciones, fíjense, esto fue publicado en el Congreso de Resonancia, de Europeo de Resonancia, que la extensión, la localización y el patrón de realce es un predictor de muerte súbita. Obviamente, entonces, estimados colegas, la utilidad de la resonancia en la miocardiopatía dilatada es de fundamental importancia a la hora de decidir, por ejemplo, la colocación o no del cardiofibrilador. Entonces, la resonancia ha emergido como un potente predictor de eventos arrítmicos, fibrosis positiva, altas chances de que hagan arritmia, la extensión y las características de la cicatriz, esta cicatriz blanca, pero sobre todo alrededor hay un área, un borde, un gray zone, o una zona heterogénea determina el riesgo porque es donde se generan las arritmias. Ojo con los pacientes con FEBI más del 35, pero que tienen fibrosis, porque tienen un riesgo aumentado y no están considerados en ninguna guía. Y ojo con los pacientes que tienen una FEBI baja, pero que tampoco tienen fibrosis, porque aparentemente el riesgo es bajo. Entonces, ¿no será que la resonancia es fundamental para la planificación de estos procedimientos? Rápidamente, estimamos colega, quien está arriba a la izquierda, el doctor Pignatelli, cordobés, exitoso, médico cardiólogo pediatra, que trabaja en el Texas Children. Es un aférreo investigador de esta patología, un enigma clínico muy importante. El mal llamado VI no compactado. Hoy en día, estimados colegas, se debe hablar de hipertraveculación del ventrículo izquierdo. Rápidamente, todos estos nombres tuvo: patrón esponjoso, anomalía sinusal, no compactación, miocardiopatía no compactada. Hoy se habla de hipertraveculación del ventrículo izquierdo y aquí está en una imagen. La pregunta es, estimados colegas, sí, Juan, pero ¿tiene más de 2.3 de no compactación en relación al... Chicos, miren, colegas, criterios de Petersen. Miren, criterio de Peterson, número de pacientes investigados, 7. Jacquier, 16. ¿A ustedes les parece que eso tiene peso científico? Bueno, sigamos. Entonces, esto de ver la relación, Juan, ¿es o no una no compactación? Quedémonos con dos conceptos que para mí es fundamental. Hipertraveculación del ventrículo izquierdo y arritmia, mal pronóstico. Hipertraveculación del ventrículo izquierdo y realce tardío, mal pronóstico. El resto es esto. El resto es que han planteado y se está planteando, y este es un paper del 2023, que se está planteando que la no compactación tiene más que ver con el preload, la precarga, que con esto que se fantasiaba y se decía que era un trastorno embriológico. Pero, a su vez, se piensa que hay trastornos neuromusculares en la edad pediátrica o neonatal que también favorece a la no compactación. ¿Qué me quiere decir? Que las embarazadas tienen, claro, las embarazadas, los deportistas de alto rendimiento, tienden a la excesiva trabeculación. 30 años, Epstein, Epstein, miren dónde tiene implantada la tricúspide, miren, acá está la tricúspide. Epstein, hipertraveculación, pero realce, mal pronóstico. No solo por el Epstein, sino por el realce. Y las embarazadas, también. Las embarazadas, en su momento de aumento de sobrecarga y aumento del preload, de las condiciones de carga, tienden a hipertrabecular. En la etapa de puerperio y posterior, mejoran, ¿sí? ¿Desaparece la trabeculación? Sí. Cuando esa hipertrabeculación es un epifenómeno a la sobrecarga, debería desaparecer y es buen pronóstico. Y generalmente va acompañado de peor pronóstico. Realce tardío, función sistólica global deteriorada, mal pronóstico. Les muestro rápidamente, paciente 20, vamos a seguir con la patología, no con hipertrabeculación, sino con otra miocardiopatía, 29 años, consulta por disnea, clase funcional 2 en contexto de COVID, pero miren el electrocardiograma, chicos, ¿qué les parece? Miren lo que es B4, B5, B6, ¿qué les parece? Miren el foco de la arritmia, ¿qué les parece? Este Algunos paciente era portador de aorta bicúspide, con una FEBI en el 2015 de 55. Resulta que ahora vino al consultorio y además de tener este electrocardiograma, que lo tuvo siempre, y que había tenido COVID, el eco demuestra que tiene una FEBI del 33%.
Se le hace una ergometría. ¿Y qué pasa con las ondas T? Pseudopositiviza las ondas T. Tiene extrasístoles ventriculares, frecuentes, monomorfas, organizadas, con deterioro de la FEBI. Un ventrículo moderadamente dilatado en el eco. Arritmia ventricular muy frecuente y compleja en el Holter. 633 dupla, 9.396 extrasístoles ventriculares. ¿Ustedes catalogan a esto secundaria a su valvulopatía? O sea, ¿deterioró su ventrículo secundaria a su valvulopatía o hay algo más? Y el eco no, bueno, vayan más allá del eco. Vamos a caracterizar el miocardio. Digamos cómo está el miocardio. Vemos la función ventricular. ¿Y qué les parece? ¿Cómo está el miocardio? Detonado. Disculpen la expresión. ¿Y tiene realce? Claro que tiene realce. Miren el realce. Subepicárdico, en anillo, afectando el VI. ¿Y esto qué es? Otro paciente. Porque existe una asociación entre el fenotipo de esta miocardiopatía del ventrículo izquierdo y el genotipo, como fue la desmoplaquia. Otro paciente, pero este es, como ustedes ven, fíjense el electro, miren B1, como si fuese un bloqueo incompleto de rama derecha, trastornos obviamente en la repolarización casi hasta B3, pero miren lo que es el ventrículo derecho. Miren lo que es el ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia. El paciente era portador de una CIA reparada, pero miren lo que es el BD, fibrosis acá en el BD, miocardiopatía ritmogénica del BD. Existen unos criterios estratificadores de riesgo. ¿Qué es peor? El BI. Si está afectado el BI, tiene mucho peor pronóstico que la miocardiopatía ritmogénica del BD. Estimados colegas, reciben estos pacientes. Claro, hipertrófico, 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 hipertrófico. Ahora, ustedes me pueden decir si esto es una mucopolisacaridosis, esto es una amiloidosis, esto es un hipertenso, esto es una mutación sarcomérica. No, no, no. Entonces, vamos más allá del eco, porque existen fenocopias. O sea, yo me estoy enfrentando con un paciente. Viene al consultorio un paciente con T negativa de 1 a BL, de B4 a B6. ¿Y? ¿Y el eco? Y los espesores parietales ahí. Vayamos más allá del eco, porque existen fenocopias de miocardiopatía hipertrófica. O sea, tratemos de acercarnos a la histología. Panzones existen, y varios, no todo lo mismo. Entonces, no todas las miocardiopatías hipertróficas son iguales. Este está claro. Acá hay una hiperconegenicidad, está hiperecogénico el septum. En el contexto de la miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica. Septum intraauricular engrosado. Miren lo que es el electro. ¿Qué es esto? Le hago la rezo y encuentro que tiene un patrón inflamatorio y de realce subendocárdico difuso. Esto es una amiloidosis. Entonces, no todas las miocardiopatías fenotípicamente hipertróficas son secundarias mutaciones sarcoméricas. ¿Y cuál es la importancia de realizar una resonancia de una miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica? ¿Y cómo se llamaba este fenómeno de jet de aceleración subvalvular y EIM? SAM. ¿Qué es el SAM? El SAM es el movimiento sistólico del aparato subvalvular de la mitral, que es tironeado hacia el septum, y eso genera un jet de aceleración en tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y como es jalado o llevado el aparato subvalvular hacia el septum, genera la IM. Mal pronóstico. Entonces, de ahí la utilidad de la resonancia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica, en los fenotipos de la miocardiopatía hipertrófica. Este es un paciente que recibimos acá en el hospital público, derivado obviamente del interior acá de provincia de Santa Fe, 11 años, masculino, entra con este electro. Jugando al fútbol, hace un dolor precordial, que se irradia el cuello, y llega a la guardia con este electro. Espantados los médicos. Entonces, obviamente, sin descompensación, lo interpretan como una taquicardia, le hacen amiodarona endovenosa y lo trasladan. Así ingresa a nuestro hospital. Ustedes ven
la morfología de ese QRS. Este es el eco. Ah, sí, buenísimo. Una miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica. Ajá. ¿Y qué es? No sé. Bueno, ¿y querés caracterizarlo? Bueno, vamos a caracterizarlo tisularmente. Miren lo que es el septum, 34. Miren lo que es el espesor parietal. Miren lo que es el ventrículo derecho. Miren la inflamación que tiene. Acá se ve claro. O sea, es una miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica, tipo con celio, espesores parietales aumentados, que le hacemos realce, porque yo quiero ver el monto de la fibrosis, a ver qué rol pronóstico tiene. Todo esto es fibrosis, estimado colega. Todo, todo, todo. Claro, ¿cómo no va a tener arritmia este chico? Miren el porcentaje de tejido fibrótico. Obviamente, se recomienda la realización de resonancia en el contexto de una miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica. Se evalúa al servicio de hemodinámica y se coloca un cardiofibrilador. Pero, nada, sigo haciendo arritmia, obviamente. Y le pedimos un estudio genético. Danon. Rarísimo, claro, antecedente de muerte en la mamá, de los hermanos. Entonces, importantísimo. Ojo con las miocardiopatías hipertróficas y los grandes simuladores, sarcoidosis y otras patologías. Obviamente a los 15 días, al paciente, a pesar de estar con el cardiofibrilador, tenía mucho sustrato arritmogénico, inflamatorio, seguía disparando el cardiofibrilador, miren ustedes. Le indican atenolol y demás. Pero bueno, ¿cuál es la importancia, además, de caracterizar fenotípicamente las miocardiopatía hipertrófica? Bueno, esto, de la indicación del cardiofibrilador, estimados colegas, existe una calculadora de riesgo de muerte súbita e indicación, donde el realce tardío juega un rol muy importante, además del espesor parietal. Más de 30 de espesor parietal ya es un criterio de mal pronóstico. Entonces, ojo, que a pesar de todo esto, la miocardiopatía hipertrófica sigue siendo una enfermedad con baja tasa de eventos de muerte súbita. Entonces, ¿cómo yo fenotípicamente puedo identificar los diferentes tipos de miocardiopatía hipertrófica por resonancia, que por ahí por eco es difícil? Ahora, abajo a la derecha hay un fenotipo negativo, o sea, fenotípicamente no es una hipertrofia, pero genotípicamente, ya con estas cositas, yo me puedo dar cuenta que esto va a evolucionar a la hipertrofia. Estos se denominan criptas y es muy prevalente en la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica medio ventricular. Esto es tomografía, un aneurisma apical, claro. Obviamente esto es un criterio de mal pronóstico, ya saben. También una miocardiopatía hipertrófica, un Fabry. Entonces no son todas las miocardiopatía hipertróficas iguales. Esto por depósito de esfingolípido. Miren lo que era el electro. Obviamente uno puede caracterizar y ver, esta era una paciente paraguaya, que en un primer momento el eco dijo que era una miocardiopatía hipertrófica apical, y en verdad, miren ustedes acá esta zona, miren la insuficiencia mitral generada porque hay una tensión en los músculos papilares. Esto es una endomiocardiofibrosis, estimado colega. No era una miocardiopatía hipertrófica. Trombo apical, calcificado. ¿Cómo calcificado? Y porque lo saqué del resonador y lo llevé al tomógrafo. Y acá va a tener calcio, ahora van a ver, el trombo se calcifica en el ápex del vehículo. Ahí está, eso es calcio. ¿Puedo por resonancia ver calcio? No. Bueno, acá lo mismo. Un paciente portador de miocardiopatía fenotípicamente hipertrófica, además de hipertrabeculación de la pared lateral, endomiocardofibrosis. Y conjuntamente este sí tenía miocardiopatía hipertrófica apical. Digamos, pueden conjugarse las dos patologías. Claro que sí. Este paciente sí lo tenía. ¿Mm? Ese es el tipo de realce. Y un poco es hablarle de que nos estamos acercando cada vez más hacia la anatomía, hacia la microscopía electrónica, si bien obviamente un método que tiene sus limitaciones. Y por último decirle que, bueno, de la correcta prescripción por parte del cardiólogo, ya sea ustedes clínico o quien sea, surgen los verdaderos diagnósticos clínicos por parte nuestro. Deberíamos realizar estudios correctos al paciente correcto, en el momento correcto, y bueno, haber quedado claro un poquito cuáles son las debilidades y ventajas
de la resonancia y la tomografía. Así que bueno, sin más, eso es un poco, doctora, lo que les quería comentar de la charla de resonancia. Bueno, Doc, excelente. Muy, muy clara la disertación, la verdad espectacular. Muchísimas gracias por su tiempo. Y chicos, los dejo si quieren hacer alguna consulta, tienen algún caso que quieran comentar. Si se llega a cortar, le mando de nuevo un link, pues se va a cortar en 5 minutos. Si no, cualquier cosa se están preguntando, yo mando un link de nuevo al grupo. Bueno, tenemos los últimos 5 minutitos si quieren decir algo. ¿Algún caso que hayan tenido que Bueno, le quieran comentar al Doc? Bueno, Doc, bueno, mientras tanto, muchísimas gracias por toda la clase que nos has dado. La verdad que estuvo espectacular, todos conceptos muy claros, así que nos vamos seguramente para repasar muchas cosas para el examen después y la verdad que impecable. Muchísimas gracias. bueno, no, gracias nuevamente a ustedes, te voy a repetir y nada, es un placer poder colaborar y más en la ciudad que me dio mi formación académica. ¿Mm? Bueno, Bueno, Doc, lo tenemos en cuenta entonces próximamente para nuevas charlas también. sí, Seguramente se van a estar comunicando el grupo de los residentes, así ok, que bueno. será un placer. Bueno, bye, Bueno, muchas chicos, gracias. gracias a todos, nos vemos, hasta Muchas gracias, luego. doctor. No, por favor, bye, bye.